Corría el año 1950, cuando el compositor mexicano Miguel Bernal Jiménez publicó una obra que, la verdad, iba a retar por completo la forma en que se enseñaba la música. Se llama La técnica de los compositores. Y en este análisis vamos a meternos de lleno en su método, que fue toda una revolución, basándonos directamente en lo que él escribió. Para que nos demos una idea de lo que traía en mente, Bernal Jiménez arranca su libro con una frase, híjole, fuertísima, que seguro le sonó a muchos estudiantes de música. Él escribió: el estudio de la composición musical sigue siendo un oscuro camino, que las más de las veces conduce a la desilusión mayor, encontrarse al final con que se ha errado la vía. ¿A qué se refería con esto? ¿Por qué sentía que la gente se perdía en el camino? Bueno, para entenderlo bien, primero tenemos que recorrer lo que él llamó un camino a la desilusión. Vamos a explorar esa frustración que, según él, generaba el método tradicional de enseñanza. El problema, según Bernal Jiménez, era que el método de toda la vida pues agotaba a los estudiantes. Se les obligaba a memorizar 1001 reglas para la armonía y aventarse un estéril y largo aprendizaje del contrapunto. Él lo describe casi como pura calistenia mental, un ejercicio que se olvidaba por completo del alma de la música. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque esto nos lleva al mero centro del conflicto, lo que Bernal Jiménez describe como la tiranía de las reglas. Básicamente una pelea entre la llamada escuela de los teóricos y los verdaderos genios de la música. Ahora fíjense qué interesante cómo describe a estos teóricos. Dice que establecieron un dogma, una especie de estilo escolástico, y lo pusieron a competir contra la revelación que uno encuentra en las obras maestras. Crearon, y estas son sus palabras, una absurda tiranía que separaba al estudiante de la música que tanto quería crear. Y es que esta tiranía llegaba a unos niveles que hoy nos parecerían de locos. Cito directamente del libro. Se complacen en demostrar con sus reglas en la mano que hasta un Bach o un Haydn, un Mozart o un Beethoven han cometido chapucerías. ¿Qué tal? O sea, la audacia de criticar a los genios por no seguir reglas que, muchas veces, se escribieron después de que ellos crearan sus obras. El contraste es total, no podría ser más claro, ¿verdad? Por un lado tenemos el dogma, las reglas, la crítica de los teóricos. Y por el otro, la revelación, la práctica y la creación de los genios. Son, pues, dos mundos completamente opuestos. Ok, ya entendimos el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues Bernal Jiménez la encontró en lo que él mismo bautizó como la escuela de los genios, un método que se basa en aprender directamente de la fuente. Y aquí es donde Bernal Jiménez lanza la pregunta que, la verdad, pone a temblar todo el sistema antiguo. ¿Qué fue primero, la teoría o la práctica? Y la respuesta de la historia, como él mismo dice, es un no rotundo y contundente. A ver, seamos claros. Primero, los compositores experimentaron. Y luego, mucho después, vinieron los teóricos a analizar esas experiencias para sacar sus conclusiones, o sea, sus reglas. El punto clave es este. La composición es un arte de práctica, no una ciencia con leyes ya escritas. Y esto, justo esto, nos lleva a su gran idea, la escuela de los compositores. Piénsenlo así. Es una filosofía completamente nueva, donde el verdadero libro de texto es la obra de los mismísimos maestros, una enseñanza viva y directa, del compositor al aprendiz. Entonces, ¿quiénes son los profes en esta nueva escuela? Pues nada más y nada menos que los meros meros. Palestrina, Lassus, Monteverdi, Bach, Mozart, Beethoven. El plan de estudios es simplemente su música. A ver, tomemos a uno de ellos, a Claudio Monteverde. La cita que vemos aquí lo dice todo. Habiendo vivido su vida plenamente, gozó y sufrió él mismo antes de cantar las alegrías o las penas de sus semejantes. O sea, su música venía de la vida real, de la experiencia, no de un manual de reglas. Y ahora sí, vamos a meternos al corazón del método práctico de Bernal Jiménez. Todo se basa en una idea súper sencilla, pero increíblemente poderosa. La música es un lenguaje y, por lo tanto, se debe aprender a componer como se habla. La idea es simple pero a la vez profundísima. La música es un lenguaje tan potente que, como dice el autor, no solo expresa lo que sentimos, sino que, en ocasiones, nos desahoga mejor de ellos que las mismas palabras. Y como cualquier idioma, para hablarlo bien, pues primero hay que escucharlo mucho, ¿no? Hay que sumergirse en él. Entonces, ¿cómo se aprende este idioma? Bueno, Bernal Jiménez lo pone en 3 pasos que tienen toda la lógica del mundo. Número 1. Escuchar, o sea, analizar. El oído debe ir antes que la lengua. Hay que estudiar a fondo las composiciones de los maestros. Número 2. Practicar, o sea, hacer los ejercicios.
Imitar lo que se escucha y se lee, como cuando aprendemos gramática y vocabulario. Y finalmente, el paso 3, hablar, que es la composición. Empezar a expresar ideas propias usando ese lenguaje que ya se ha absorbido. Y al final, todo esto se puede resumir en una frasecita en latín que el mismo libro cita. Fabricando pervenit faber, que en buen español quiere decir algo así como haciendo se hace el maestro, o la práctica hace al artesano. En fin, es la práctica lo que de verdad forja al compositor. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Una pregunta que el método de Bernal Jiménez parece plantearle a cualquiera con una inquietud creativa. Si la música es un lenguaje, ¿qué historias esperan ser contadas?